Considere el siguiente problema. 2 moles de un gas ideal monoatómico se someten a los procesos representados en el diagrama PV de la figura. El proceso A, B, C, D y después de vuelta A. Los procesos AB y CD son isotérmicos. La presión y temperatura en el estado D son 2 atmósferas y 360 Kelvin respectivamente. No dice más que el volumen B es 3 veces el volumen A y la presión B es el doble de la presión C. Se nos pide encontrar los valores de la presión, volumen y temperatura en cada uno de los 4 estados, el calor neto suministrado al gas en el ciclo completo y la eficiencia que tiene este dispositivo como máquina térmica. A continuación abordaremos este problema. ¿Cuáles son las ecuaciones relevantes acá? Vamos a necesitar la ecuación del gas ideal, la energía interna de un gas ideal monoatómico, la eficiencia de una máquina térmica, el trabajo de un proceso isotérmico y saber de que una atmósfera por litro equivale a 101,3 joules. Partamos viendo de partida qué es lo que pasa en cada uno de los procesos. Primero, en el proceso que va del estado A al estado B, que sabemos que es isotérmico. Este proceso de acá. Al ser isotérmico, el cambio de estado aquí es 0, por lo tanto, el calor ingresado en este caso va a ser igual al trabajo. Y el trabajo va a estar dado, por esta área bajo la curva que estamos ingresando acá, que sería trabajo AB. Y este trabajo AB sería número de moles por la constante R por la temperatura B, que por ahora la desconocemos, por el logaritmo natural de el volumen B dividido en el volumen A. Sabemos que el volumen B es 3 veces el volumen A, por lo tanto nos quedaría 3 por volumen A dividido en volumen A. Se simplifican estos y nos va a quedar finalmente que el trabajo AB es el número de moles por R por la temperatura B por logaritmo natural de 3. Para calcular algo necesitamos la temperatura AB. Vamos ahora al proceso BC, entre el estado B y el estado C, que es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Por lo tanto, en este caso el trabajo es 0 y el cambio de energía interna sería igual al calor. Estamos hablando de este proceso de acá. El cambio de energía interna se puede calcular usando las expresiones para el gas monoatómico, que serían la energía interna en C menos la energía interna en B, que sería la de C 3 medios por la presión en C por el volumen B, menos 3 medios por la presión en B menos el volumen B, lo que nos lleva al final a esta expresión que es más compacta, 3 medios por la diferencia entre las presiones C y B por el volumen B, donde además sabíamos que PB es 2 veces PC, entonces podemos decir lo siguiente acá. Podríamos haber agregado esto. 3 medios igual a PC menos 2PC por volumen B. PC menos 2PC es menos PC, por lo tanto nos va a quedar aquí finalmente menos 3 medios PC por volumen B. Entre C y D tenemos nuevamente un proceso isotérmico que sería este de acá. En este caso la energía interna, el cambio de energía interna es 0, por lo tanto el calor va a ser igual al trabajo. El trabajo CD estaría representado por esta área bajo la curva y sería igual a N por R por la temperatura CD, que es desconocida, por el logaritmo natural de, en este caso, hay que hacer una pequeña corrección, el volumen final es BA dividido en el volumen inicial, que es BB. Al desarrollar, al igual que la vez anterior, reemplazamos BB por 3BA, nos queda esto acá, se simplifica. El trabajo CD sería N por R por la temperatura CD por logaritmo natural de 1/3 o menos NR por TCD por logaritmo natural de 3. Aquí se usa la propiedad de que este logaritmo natural de 1/3 es menos logaritmo natural de 3. En este caso vamos a tener trabajo negativo y calor negativo. El ambiente ejerce trabajo sobre el sistema y producto de eso se expulsa calor del sistema al ambiente. Finalmente el proceso DA, que es un proceso isocórico a volumen constante, que es este de acá, por lo tanto no tenemos trabajo, el cambio de energía va a ser igual al calor. La misma idea anterior, la energía interna en A menos la energía interna en B sería 3 medios por PA por BA menos 3 medios por la presión en D por BA, y aquí faltó el copy-paste, debería ser BA por acá. Por lo tanto, el cambio de la energía VC sería 3 medios por la diferencia de presiones entre A y D por el volumen en A. Sabemos que este proceso CD es isotérmico, por lo tanto el cambio de energía interna es 0, por lo tanto la energía interna en D menos la energía interna en C es 0, por lo tanto la energía interna en D es igual a la energía interna en C. La energía interna en D sería 3 medios por la presión en D por el volumen A, la energía interna en C sería 3 medios por la presión en C por el volumen B,
Simplificamos los 3 medios. BB es 3 veces BA, por lo tanto nos queda PD por BA es igual a PC por 3 por BA. Simplificamos los BA. Y nos va a quedar que la presión C es 1/3 de la presión D. Y la presión D sabemos que es 2 atmósferas. Por lo tanto, la presión D va a ser 2/3 de atmósfera. Por enunciado, sabemos que la presión en el punto B es el doble de la presión en C. O sea, nos quedaría 2 por 2/3 de atmósfera. Nos quedaría 4/3 de atmósfera. Por otra parte, el proceso entre el estado A y el estado B también es isotérmico. Por lo tanto, el cambio de energía interna de este proceso también es cero. Por lo tanto, la energía interna en B va a ser igual a la energía interna en A. La energía interna en B es 3 medios por la presión B por el volumen B. Y la energía interna en A va a ser 3 medios por la presión en A por el volumen en A. Se van los 3 medios. PB es 3 veces BA. Nos va a quedar PB por 3BA es igual a PA por BA. Se van los BA acá. Y nos va a quedar que la presión A va a ser 3 veces la presión en B. O sea, 3 veces 4/3 de atmósfera. Por lo tanto, la presión en B va a ser de 4 atmósferas. Con eso ya tenemos calculada la presión en todos los puntos. 2 atm o 2 atmósferas en el punto D que está en el enunciado, 2/3 de atm en C, 4/3 de atm en B y 4 atmósferas en A. Ahora vamos a aplicar la ley de gases ideales en el punto D, que es este de acá. Tenemos la presión en D, que es 2 atmósferas, el volumen en D, que es el volumen en A, el número de moles, que es 2, y la temperatura, que es 360 Kelvin. Entonces tenemos, aplicando la ley de gas ideal, podemos despejar la expresión para el volumen de A, que sería el número de moles por R por la temperatura partido por la presión. Sería 2 moles por 831,45 pascal por metro cúbico partido en mol por Kelvin por la temperatura, que es 360 Kelvin, por 2 atmósferas. Y aquí hay que hacer la equivalencia con pascales. Se nos van las atmósferas, se nos van los pascales, se nos van los Kelvin, se nos van los moles, se nos van estos dos. Y con eso obtenemos el volumen A, que nos va a dar 0,0295 metros cúbicos. Hacemos el cálculo. Sabemos por enunciado de que el volumen en B es 3 veces el volumen en A, que sería 3 por 0,0295 metros cúbicos, lo que nos va a dar 0,0886 metros cúbicos. Y ahora podemos aplicar la ley para gases ideales en el punto A. De aquí conocemos la presión, que es 4 atmósferas, el número de moles, que es el mismo anterior, el volumen A, que es 0,0295 metros cúbicos, que lo teníamos calculado de antes, y podemos calcular la temperatura en A. PA por BA es igual a NB por R por TA, de donde la temperatura en A sería la presión por el volumen dividido en el número de moles por R. Yo copy-paste ahí. Entonces tenemos aquí 4 atmósferas por 101,3 por 10 a la 3 pascales por una atmósfera. El volumen son los 0,0295 metros cúbicos. 2 moles por los 8,3145 pascal por metro cúbico partido en mol por Kelvin. Mol con mol, pascal con pascal, atmósfera con atmósfera, metro cúbico con metro cúbico. Se simplifica el 2 con el 4 y esto nos daría aproximadamente 720 Kelvin. Con esto ya tenemos todo calculado para la pregunta A, que son las presiones, los volúmenes y las temperaturas. Vamos haciendo un Víctor. La presión en D es 2 atmósferas, la presión en C es 2/3 de atmósfera, la presión en B es 4/3 de atmósfera, la presión en A es 4 atmósferas. El volumen A, que sería correspondiente a los estados A y D, sería 0,0295 metros cúbicos. El volumen en B, que corresponde a los estados B y C, sería 0,0886 metros cúbicos. La temperatura
en C y en D, que sería la temperatura CD, dado que entre C y D hay un proceso isotérmico, sería 360 Kelvin, que eso está por enunciado, y la temperatura en A y en B, que sería la temperatura B, dado que entre A y B hay un proceso isotérmico, sería 720 Kelvin. Con eso ya tenemos contestada la pregunta A. Ahora veamos los calores y trabajos asociados a cada trayectoria. Entre los estados A y B tenemos, como es un proceso isotérmico, el cambio de energía interna es 0 y el calor va a ser igual al trabajo, donde QAB es calor de entrada. Y ya tenemos todos los datos para calcularlo. QAB es igual a WAB. Sería el número de moles, que es 2 moles por 8,3145 pascal por metro cúbico dividido en mol por Kelvin, por la temperatura, que es 720 Kelvin, por logaritmo natural de 3. Mol Kelvin, Kelvin mol, pascal por metro cúbico es joule. Entonces estos valores van a dar aproximadamente 13.153,55 joules, que sería el calor AB y el trabajo AB. Entre B y C, que es un proceso isocórico, tenemos que el trabajo entre B y C es 0. El calor entre B y C va a ser el cambio igual al cambio de energía interna, que sería igual a 3 medios PC por PC menos PB por BB, que ya habíamos demostrado anteriormente que esto era igual a menos 3 medios PC por BB, que es menos 3 medios la presión en C, que es 2/3 de atmósfera, donde tenemos que 101,3 por 10 a la 3 pascales, para convertirlo inmediatamente a pascales, por el volumen B, que sabemos que es 0,0886 metros cúbicos, de donde QBC, el cambio de energía interna serían aproximadamente menos 8.975,18 joules. Y como es negativo, representaría un calor de salida. Ahora veamos qué pasa entre C y D, donde nuevamente tenemos un proceso isotérmico, por lo que el cambio de energía interna es 0 y el calor va a ser igual al trabajo, que como en este caso, como quedó establecido en un comienzo era negativo, va a ser calor de salida. Entonces va a ser QCD es igual a WCD igual a menos 2 moles por 8,3145 pascal por metro cúbico partido en mol por Kelvin, por la temperatura, que en este caso son 360 Kelvin, por logaritmo natural de 3. Se van los moles y los Kelvin, y al calcular esto nos va a dar aproximadamente menos 6.576,78 joules. Con eso tenemos calor y trabajo. Y finalmente, en el proceso entre los estados D y A, donde tenemos un proceso isocórico, por lo tanto, el trabajo de A va a ser 0, el calor va a ser igual al cambio de energía interna, que sería 3 medios por PA menos PD, por, aquí hay que hacer una corrección que hicimos anteriormente, por B sub A. Y esto sería igual a 3 medios por presión en A, que es 4, presión en D, que es 2 atmósferas, por 101,3 por 10 a la 3 pascales partido en una atmósfera, para convertirlo en pascales, por el volumen A, que es 0,0295 metros cúbicos. 4 menos 2 es 2, se simplifica con este 2. Entonces nos va a quedar 3 por 101,3 por 10 a la 3 por 0,0295. Y eso nos va a quedar 8.965,05 joules. Resumiendo, el trabajo total sería el trabajo entre A y B más el trabajo entre C y D, que sería 13.153,55 joules, más el trabajo entre C y D, que sería menos 6.576,78 joules, y eso nos daría aproximadamente 6.576,77 joules. Calor de entradas, que sería el calor AB, o sea, el calor en el ciclo AB más el calor en el ciclo de A.
En AB el calor sería los 13.153,55 joules, más el calor de A, que es 8.965,05 joules. Y esto nos daría 22.118,6 joules. El calor de salida, que sería el calor en el ciclo BC más el calor en el ciclo CD. En BC es menos 8.975,18 joules menos el calor en C, que sería 6.576,78 joules. Eso nos daría un calor de salida de menos 15.551,96 joules. Y el calor neto nos quedaría el calor de entrada, que es 22.118,6 joules, más el calor de salida, que es menos 15.551,96 joules, lo que nos daría un total de 6.566,64 joules. ¿Qué es lo que debería suceder acá? Como es un ciclo, el cambio de energía interna es cero, por lo tanto el calor debería ser igual al trabajo. Aquí vemos que el calor neto, que es este, tiene una pequeña diferencia con el trabajo total. Eso se puede explicar por temas de aproximaciones, que tendrían que ver particularmente con las aproximaciones que se usaron para calcular los volúmenes B y A, que no da los valores que se usaron, no eran los valores exactos, pero como estos dos valores que dan son razonablemente cercanos, podemos asumir que el asunto va bien, a pesar de que no encaja exactamente. Y finalmente, la eficiencia de la máquina, que sería 1 menos la magnitud del calor de salida partido en la magnitud del calor de entrada, sería 1 menos el calor de salida, que es 15,5 joules, dividido en 22.118,6 joules. Eso nos va a dar aproximadamente 0,2991, lo que implicaría un 29,91% de eficiencia. Y con esto damos por resuelto el problema.